tenemos un ritmo circadiano que es, es una, presenta variaciones de hormonas durante el día y eso es lo que nos mantiene saludables. Hace que durante el día haya, por eso es tan importante dormir de noche y estar despiertos y trabajando de día. Las personas que trabajan de noche o que tienen horarios rotativos, eh, se les tienen tendencia a tener más desórdenes que las personas eh, que son regulares en sus horarios de trabajo, de sueño, porque hay un ritmo biológico que depende de la luz que está comandado por la glándula pineal, en donde las hormonas que están más elevadas durante el día son distintas que las hormonas que se elevan durante la noche. Durante el día tenemos elevado más el cortisol, hormonas que hacen que estemos más activos, que podamos trabajar, ir, venir, estar atentos, y el cortisol, que es la hormona que está más activa, más elevada durante el día, a partir de la tardecita empieza a bajar y empiezan a subir otras hormonas como la somatotrofina y otras hormonas que nos inducen al sueño, a la relajación y a la reparación del cuerpo que se hace durante la noche. Y se hace durante la noche si estamos durmiendo. Si no estamos durmiendo, por ejemplo, la somatotrofina se libera de 10 a 2 de la mañana y tiene la función en los niños de crecer, de hacer crecer el cuerpo, y en los adultos de reparar el cuerpo y prevenir el envejecimiento. Pero para eso, para que nuestro cuerpo funcione bien, tenemos que respetar ese ritmo de ciclos diurnos y nocturnos. Bueno, cuando un estímulo es muy importante y la persona entra en fase de estrés o simpaticotonía, o sea, hay una obsesión con el conflicto y la persona entra en una simpaticotonía constante, ahí se rompe esa normotonía y aparece el conflicto que, dependiendo de cuál es el conflicto y dependiendo de la intensidad con la que vive esa persona el conflicto, puede ser la puerta a que se activen determinados programas. Si ese conflicto se resuelve rápido, listo, no hay ningún problema. Si ese conflicto es intenso y se mantiene en el tiempo, ahí puede haber alteraciones en la salud. Y ahora entramos con las leyes de Hammer. La primera ley de Hammer dice que el conflicto para producir, para producir un problema a nivel físico, tiene que ser imprevisto, inesperado. O sea, lo tiene que tomar a la persona por sorpresa. O sea, si alguien me dice, volviendo al tema del trabajo, ¿no? Si alguien me dice, bueno, mira, la fábrica o el lugar en donde está, lo vamos a cerrar dentro de unos meses, vayan buscando otro trabajo, vayan viendo qué pueden hacer, y la persona lo vive de una manera en que está avisado, que no es inesperado, no es imprevisto, entonces la persona no va a enfermar. Tiene que ser muy dramático para que el corte quede colapsado y sobrepasa el umbral de tolerancia y queda la persona en estado de obnubilación, de incapacidad de pensar y de decidir. Tiene que ser algo muy intenso, pero también puede ser que dos personas distintas vivan un mismo conflicto de manera distinta. O sea, si yo no tengo gente a cargo, no tengo familia a cargo y pierdo el trabajo, lo sumo, digo, bueno, qué sé yo, me gastaré 2 meses, 3 meses, algo de los ahorros hasta que encuentre otro trabajo. Y de pronto, si alguien tiene toda una familia a cargo y vive al día, significa que, bueno, que esa familia no pueda comer o tenga que salir a pedir dinero o tenga que hacer algo, porque si no, no tienen los recursos para la vida. Entonces depende acá, lo dramático va a depender de la situación particular de cada uno. La tercera condición es que se viva en aislamiento, que no pueda comunicar. Si la persona
puede comunicarlo, puede hablar con otras personas, puede buscar ayuda, ya no está viviéndolo en aislamiento. Y la cuarta, que no haya solución, no hay salida, solo sufrirlo. Hammer descubre esta primera ley a partir de, bueno, de que él mismo fue quien tuvo cáncer de testículo y la mujer cáncer de ovario y de mama cuando le matan al hijo en un accidente. Entonces ahí están la primera ley de Hammer, ¿no? El conflicto. Estaban en un barco, en una fiesta en donde homenajeaban a Hammer por sus logros anteriores lo que es la medicina germánica. Él ya era oncólogo y tenía equipos, había creado equipos de tecnología, estaba trabajando muy bien en un círculo de gente y estaban en un barco y un jeque dispara una bala perdida y va y le da al hijo y bueno, quedó gravemente herido, intentaron salvarlo y no pudieron, entonces fue inesperado, fue muy dramático, porque bueno, un tiro le pega al hijo de sorpresa, eh, no había solución, no hay salida, solo sufrirlo, y el vivirlo en aislamiento y no poderlo comunicar tiene que ver con que como esto fue algo que pasó con un jeque que tenía mucho dinero, taparon todo, es más, anularon todas las causas judiciales que hizo Hammer para que se haga justicia, y bueno, y es como que quedaron ahí como que no pudieron resolverlo, no pudieron comunicarlo, taparon todo, entonces se cumplió todos los puntos de esta primera ley de Hammer para que se active un conflicto que produjo una enfermedad. Después él a este conflicto, lo vamos a ver cuando veamos las fases de la enfermedad, le llama el Dirk Hammer en honor al hijo. Otra forma de sobrepasar este umbral de tolerancia psíquica es un proceso más lento de impacto emocional acumulativo. Una persona que sufre violencia psicológica puede todos los días recibir un impacto y en algún momento rebalsa, en vez de ser un impacto único, imprevisto, inesperado, puede ser también algo acumulativo hasta llegar a la gota que rebalsa el vaso. Esta tribiología, ¿qué es la tribiología? Es la sincronicidad entre el nivel psíquico, que es la vivencia que tiene la persona del conflicto, un nivel orgánico en donde impactan, en donde se manifiesta, mejor dicho, la enfermedad, y el nivel cerebral, que es donde impactan los conflictos psíquicos en áreas del cerebro. O sea que lo que se vive y lo que se somatiza está conectado a nivel cerebral y eso lo pudo ver Hammer porque según cuáles eran los conflictos, producían unos anillos a nivel del cerebro que él lo veía con las tomografías. Entonces, en el cerebro están todas las partes del cuerpo conectadas con las vivencias psíquicas y los pensamientos y las emociones que vive cada uno. El impacto emocional puede ser súbito o acumulativo y se puede manifestar tanto en la psiquis como una enfermedad psiquiátrica, en el cerebro como un tumor o en el cuerpo afectando algún órgano. Por lo tanto, lo importante es poder encontrar y liberar esta emoción oculta.
Cada vez que recibimos un impacto, un shock, ¿no es cierto? Una emoción queda secuestrada y queda oculta. Liberar esta emoción es función de las distintas terapias o biodecodificación. Este impacto, que en la terapia floral nosotros lo vemos, para quienes son terapeutas florales, lo abordamos con la flor estrella de Belén en Bach. Después vamos a ver que es tan importante este impacto, este shock, que todos los sistemas florales tienen una flor para el trauma. En, en el sistema de Australia está Fringed Violet, en el sistema de California está Árnica, en el sistema de Bach tenemos a Estrella de Belén, y hoy coinciden todas las terapias que tienen, todos los abordajes terapéuticos, que eh, la enfermedad empieza con un shock, con un trauma. Lo dice Hammer desde la nueva medicina germánica, pero ya lo dijo Bach y también lo dicen las medicinas ancestrales, que el trauma es la puerta de entrada, el shock, la situación, que lo que dice Hammer de la primera ley es la puerta de entrada a que algo pueda impactar en lo físico, una emoción que fue choqueante, inesperada, que no la pudimos comprender y que queda en el cuerpo, penetra a través del sistema límbico y queda ahí. Entonces las personas que son muy mentales lo pueden vivir con dolor de cabeza o puede haber algún tumor, las personas viscerales con un problema orgánico, y las personas sobrepasadas pueden dar, obviamente estamos hablando de un conflicto grande, ¿no? No algo que lo pueda comprender la persona. Pueden quedar sobrepasadas y dar una enfermedad mental o una enfermedad psiquiátrica. Por ejemplo, podría ser ataque de pánico, ¿no es cierto? No es que todo lo que tiene que ver con lo mental signifique una psicosis. O sea, hay toda una rama de la nueva medicina germánica que aborda la parte psiquiátrica. Entonces, por ejemplo, una obsesión, un TOC, una depresión, una compulsión, una manía, el pánico, está dentro de lo que podrían ser enfermedades mentales. A lo mejor no impacta en el cuerpo, pero sí en la parte mental. Entonces va a haber, dependiendo de cuáles sean las situaciones, de cuáles sean los programas que se activen, van a evidenciarse más en la parte, digamos, en la parte de la cabeza, en la parte mental, en la parte orgánica, según cuál sea el conflicto. Siempre lo que tenemos que buscar es la historia detrás de la historia. ¿Por qué esto? Porque lo que tenemos que buscar es la emoción oculta. Volviendo al caso que les había comentado, si a mí mi jefe me dice que no le gusta lo que yo hago, y bueno, yo puedo mostrar como que está todo bien, mostrar la emoción secundaria, pero lo que tengo que ver es la emoción primaria. ¿Qué pasó con eso que sentí? ¿Fue algo que lo pude tener claro? ¿Fue algo que lo reprimí? ¿Fue algo eh, que me hizo acordar a una historia de desvalorización infantil? Eh, mm, no me afecta mi autoestima, no me animo, me hace que me cuestione mi capacidad y después no me animo a irme a otro lugar porque creo que no voy a ser capaz. Es decir, siempre buscar la historia detrás de la historia, porque eso que está oculto es lo que está ahí resonando con, con conflictos que puedan afectarnos. Entonces, hay que encontrar el momento preciso en el que se produjo la huella neuronal o la programación del evento. Entonces, sí, estamos hablando, la primera pregunta que deberíamos hacernos a nosotros mismos o después a un paciente cuando nos venga alguien para decodificar.
pero pensemos primero en nosotros mismos, ¿eh? Así vamos poniendo una práctica. ¿Hay algo que querramos, algún síntoma que querramos ver? Pensémoslo cada uno y miremos. La primera pregunta que nos hacemos, ¿desde cuándo? ¿Eh? Y observar, o sea, si se lo hacemos la pregunta al otro, bueno, observamos la reacción del paciente, pero si nos hacemos, ¿desde cuándo? A ver, no puedo dormir o tengo pesadillas en la noche o estoy contracturada, bueno, ¿desde cuándo? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a buscar la causa, ¿eh? ¿Cuál es el pensamiento repetitivo o estresante que tengo? Si no puedo dormir, seguro que tengo algún pensamiento repetitivo, algo que me estoy diciendo a mí misma. En el caso que tenga un paciente enfrente, bueno, ¿cuál es tu pensamiento repetitivo o estresante? No, porque en realidad lo que pasa que, bueno, que tengo bronca, que mi jefe me señale esto, esto, lo otro, o que me dé de más trabajo y me tenga que quedar horas extra, o que me tenga que traer trabajo a mi casa. O sea, ¿cuál es el pensamiento que está detrás de, y repetitivo y estresante eh, que está en mi mente? Después, ¿qué sentimiento te produce ese pensamiento? Porque pensamiento y sentimiento no están disociados. Si yo tengo un pensamiento de que, bueno, de que tengo que hacerme cargo de todas las cosas que no quiero y esto y lo otro, bueno, voy a tener eh, un sentimiento de fastidio y la emoción puede ser de bronca o de injusticia. ¿M? Entonces ir desde el momento, qué pensamiento repetitivo o estresante tengo rumiando o tiene la persona, qué sentimiento produce ese pensamiento, qué emoción, cuál es la emoción que produce ese sentimiento, hasta llegar a encontrar esa emoción en la parte física. ¿Cuál es la sensación física y en qué parte del cuerpo? Eso lo podemos ir haciendo, o sea, después lo vamos a tener que hacer con el paciente, pero lo podemos ir haciendo con nosotros mismos. ¿Cuál es la sensación física y en qué parte del cuerpo estoy expresando ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción? Hasta llegar a la emoción oculta. ¿Cuál es la emoción oculta? ¿Qué acción estoy reprimiendo? Y capaz que la emoción oculta es que lo quiero mandar al diablo a mi jefe, que le quiero decir de todo, y obviamente que no se lo voy a decir, pero por lo menos lo importante es que pueda encontrar esa emoción oculta, que pueda darme cuenta de cuál es la acción que reprimo, que pueda eh, reconocer qué es lo que me gustaría hacer o decir y estoy reprimiendo hasta poder tenerlo claro, hasta poder decirlo. Después vamos a ver más adelante en los ejercicios de Gestalt que podemos hacer esto. Vamos a hacer más adelante, si estamos volviendo al ejercicio con el jefe, una silla va a ser el jefe, ahí va a estar el jefe, en la otra silla que estoy yo le voy a poder decir a ese jefe eso que quiero decir y por lo menos ya no lo voy a tener en mi cuerpo. Aunque no se lo pueda decir en el trabajo, lo puedo decir en una sesión terapéutica a alguien que me hizo daño, a expresar una emoción y ya no va a, no voy a tener la emoción esa reprimida, oculta, inconsciente, sino que lo voy a hacer consciente, lo voy a decir, lo voy a expresar y de esa manera voy a estar haciendo un trabajo de sanación. ¿Mm? Entonces, eso lo vamos a hacer después más adelante cuando hagamos la parte práctica, pero ya ahora se los comento cómo lo podríamos hacer para que vayan buscando ustedes, en ustedes mismos, qué conflictos emocionales hay, con qué, todo esto mismo que se los planteé como para que lo podamos hacer con un paciente, primero lo tenemos que poder hacer con nosotros. ¿Desde cuándo tengo este síntoma que me molesta?
¿Cuál es el pensamiento repetitivo y estresante que tengo? ¿Qué sentimiento, qué emoción me produce ese pensamiento repetitivo? ¿Cuál es la sensación física que tengo y en qué parte del cuerpo está? ¿Y cuál es la emoción oculta? Que esto pueden hacerlo ustedes como en una meditación, como en una introspección, hasta que puedan encontrar una acción que reprimen. ¿Y qué les gustaría decir o decir y no lo están haciendo? Hasta que lo puedan decir, aunque sea ustedes solos. Eso en el consultorio se trabaja como Gestalt y podemos ahí expresar esto que no, no estábamos pudiendo ni siquiera reconocerlo. El camino al inconsciente no es lo que ocurre, sino cómo lo vivimos. Primero se vive una experiencia traumática o de fuerte impacto emocional. El sistema límbico procesa este impacto y da órdenes al cuerpo sin pensar. La rapidez es vital. La adrenalina posibilita la acción. El ejemplo del ratón, ¿no es cierto? Y del gato, o de la madre que tiene que salvar a su hijo de un auto que se viene encima. O sea, eh, esta adrenalina posibilita la acción en un momento para salvarnos la vida, pero tiene que durar un tiempo y ya está, y soltar el conflicto. No puedo vivir con un conflicto en donde esté en juego mi vida diariamente, porque si no ahí me voy a enfermar. O sea, algo que está previsto para que dure un poco tiempo, si dura mucho tiempo, enfermo. Después este área somatosensorial recibe estas sensaciones, las racionaliza gracias al área prefrontal, transformándola en otros movimientos. El área prefrontal racionaliza las sensaciones físicas y se hace consciente de emociones sociales y de sentimientos, y las emociones reprimidas u ocultas, las viscerales, pueden manifestarse en síntomas físicos o enfermedades. Acá si hay algo que impacta y que posibilita la acción como para salvar la vida, pasa, y después lo que tenemos que ver es que esto ya no tiene sentido. Si esta emoción ha quedado reprimida y expreso la socialmente correcta, bueno, puede ser que en determinados ámbitos tenga que expresarme de alguna manera y reprimir las emociones. El tema es que esta emoción no las tengo que tener ocultas para mí, porque ahí es en donde puede ir a ser síntoma. Las características del inconsciente. La primera es la incapacidad de diferenciar un acto simbólico de uno real. Ejemplo, ver una película o imaginar que le pasa algo a alguien, el inconsciente no lo diferencia. Entonces esto, que es una característica del inconsciente, lo podemos usar a nuestro favor en los trabajos de psicomagia, que actúa a un nivel simbólico, en los trabajos de Gestalt. Entonces, si yo tengo a mi jefe, yo no le puedo ir y decir a mi jefe algo en el trabajo, pero sí lo puedo hacer en un espacio terapéutico, y que yo haya podido expresarlo en un espacio terapéutico actúa de una manera mágica. Por eso se le llamó psicomagia a esta herramienta. Actúa de una manera mágica para el inconsciente, porque no distingue lo real de lo imaginario, y yo me puedo empoderar, puedo sentirme que estoy empoderada, y después a lo mejor pueda tener los recursos como para decirlo de otra manera, como para manejar eso sin que me afecte mi autoestima, como para poder tener un comportamiento en el trabajo y que no me afecte la salud, no me traer los problemas del trabajo a mi casa. Todo eso que vamos a ir viendo en ejercicios, en consultorio, hace que
sanadores. ¿Por qué? Porque el inconsciente no distingue lo que hacemos a un nivel simbólico en un lugar de lo que es real. ¿eh? La segunda característica del inconsciente es que es inocente, no puede juzgar si algo está bien o está mal. Esta capacidad pertenece al ámbito de la conciencia y del lóbulo prefrontal. La tercera característica del inconsciente es que todo es uno, no estamos divididos. Cuando acá el otro no existe, es que el otro no existe como otro, ¿no es cierto? Que es todo es uno. Y tenemos empatía. La empatía es la clave de esta característica a través de las neuronas espejo. Y la cuarta es que el inconsciente es atemporal. Interpreta la información siempre en tiempo presente. Yo puedo haber vivido un shock, un trauma hace 10, 20 años, y si no elaboré ese trauma, si lo mandé al inconsciente, si nunca más lo cuestioné, es como que eso está activo. Ahora, si yo pude decir, bueno, no, yo en ese momento reaccioné de esa manera o sentí miedo, pánico, pero eso ya pasó, ya lo puedo resolver. Hay flores también para este tema del trauma que ya las había mencionado. Puedo hacer contacto con ese trauma y puedo verlo desde un lugar más consciente. Bueno, ahí puedo elaborar y resolver el trauma. Si no, es como que, aunque haya pasado un montón de tiempo, para el inconsciente el trauma está presente como si fuera hoy, está latente. Vamos a ver, antes de ver la segunda ley de Hammer, vamos a ver los tipos de conflicto. Después los vamos a ir viendo, esto es como una introducción. Después los vamos a ir viendo cada vez que veamos en las clases siguientes. Vamos a ir viendo, este es un conflicto estructural, este es un conflicto programante, eso lo vamos a ir viendo. Pero como para que tengan una introducción, cómo pueden ser los conflictos según el campo de actuación, como les había dicho hoy. Transgeneracional es lo que heredamos, conflictos que heredamos de nuestros ancestros que no han podido ser resueltos. Proyecto sentido es lo que serían los conflictos estructurales, porque es cuando se generan cuando nacemos. Y conflictos que son biográficos o de nuestra vida o cronológicos. Entonces, los transgeneracionales pueden ser secretos, incestos, adulterios, robos, estafas, asesinatos, violencias, exclusiones, todo lo que tiene que ver con nuestro árbol. El proyecto sentido, como les dije, es lo que sentía nuestra madre cuando nos gestó. Entonces, qué sé yo, miedo al abandono o algunas vivencias que tenga la madre que activen determinados programas. Desde antes de concebir, todo lo que es la concepción hasta los primeros 3 años se considera proyecto sentido. Y después, la edad biográfico-cronológica es lo que recordamos nosotros como vivido. Estos conflictos pueden ser coyunturales, el impacto emocional es una experiencia única, como fue lo que le pasó a Hammer cuando le mataron el hijo, o sea, una experiencia única, conflicto coyuntural, y es tan fuerte que produce una enfermedad. Conflicto estructural, cuando el conflicto tiene programas previos. Conflicto desencadenante, es el conflicto que desencadena la enfermedad. Conflicto programante, el impacto se graba y se manifiesta al repetirse. Cuando no es tan grave, o sea, un conflicto puede quedar grabado y después con sucesivas repeticiones se activa. Un conflicto puede ser programante estructurante cuando hay memorias del útero y también mandatos, acá se superponen. Conflicto de diagnóstico. Este es importante porque es algo que ocurre después en la vida y
es el juicio del médico sobre el estado del paciente puede crear un conflicto más grave que los conflictos anteriores que tenemos en nuestra vida. De hecho, eh, acá puede aparecer el miedo a la muerte y puede hacer que un proceso se acelere o se agrave, nada más que por el miedo que produce el juicio, el conflicto, digamos, el diagnóstico del médico. Por eso conflicto de diagnóstico. Conflictos bloqueantes, acá tienen que ver con el transgeneracional, ¿no es cierto? Fidelidad familiar, identificación, también beneficios secundarios bueno, tengo este conflicto, no puedo hacer tal cosa, pero tengo un beneficio secundario de que, bueno, que los demás me atienden, y bueno, y ahí hay cuestiones que son más inconscientes y que después vamos a tener herramientas como para diagnosticar este tipo de conflictos que estén más inconscientes. Victimismo, placer prohibido, perfeccionismo, temas con la madre, pueden ser conflictos bloqueantes. Y los conflictos autoprogramantes son los que crea el propio individuo y los repite. Entonces, pues vamos a ver más adelante ejemplos también. Cada vez que vayamos viendo distintos conflictos, vamos a ir mencionando qué conflicto, qué tipo de conflicto es. Ahora pasamos a la segunda ley de Hammer. Cuando se corte vamos a hacer un descansito de 10 minutos, más que nada para que ustedes descansen las neuronas, si es mucha información. Así llegamos a ver las 5 leyes hoy y lo importante es esto, que entiendan y después vuelvan a escucharlo en la clase o lean hasta que les quede claro. Y si hay algo que no queda claro, en la próxima clase, antes de empezar con más conocimiento, vamos a aclarar lo que necesiten. También tienen todo el mes para ir viendo, leyendo, y vamos a ir interactuando, ya sea por grupo de WhatsApp o por grupo de Facebook, para que no les queden dudas. La segunda ley de Hammer dice que cada programa de supervivencia, o sea, él en vez de llamarle enfermedad, dice programa de supervivencia. Cada programa de supervivencia tiene 2 fases. Si por algún conflicto se activó un programa de supervivencia y entramos en esta fase de conflicto activo simpaticotonía, lo que debemos lograr lo más pronto posible es terminar esa fase, resolver el conflicto y entrar en esta fase de vagotonía para que después podamos alcanzar la normalidad lo más pronto posible. O sea, para que ustedes vean, este es el ritmo que trae la persona, ¿no es cierto? Fase diurna, simpaticotonía fisiológica, estar activo, trabajar, este es lo que se llama el eustrés, o sea, el estrés normal, o sea, tenemos que tener un grado de simpaticotonía de cortisol como para hacer todo lo que tenemos que hacer. En la fase nocturna entramos en vagotonía, en descanso, y ahí es en donde reparamos el cuerpo. Volvemos a despertarnos, habiendo descansado, con energía para enfrentar otro día. Entonces, cada uno de estos es un ciclo de días, en donde esta es la línea de la normalidad. Esta es la línea de la normalidad de donde tenemos que un poquito más para hacer las cosas y bajamos y dormimos. El tema es que cuando tenemos un conflicto, este ritmo se altera. O sea, tiene que ser un conflicto con una intensidad tal como para que haya una alteración de nuestro ritmo circadiano. Pero, aunque haya momentos del día en donde estemos más activos, y momentos de la noche como acá, que estemos más relajados, ya todo esto está mucho más arriba de acá. O sea, aunque acá estemos menos simpaticotónicos que acá, pero ya no tenemos el nivel de vagotonía necesaria para
repararnos y para curarnos. Eh, Vamos a dormir, pero ya no con la misma calidad de sueño, ya vamos a dormir menos horas, en estado de alerta, todo. Hasta que solucionemos ese conflicto. Este es el que les decía, el Dirkhammer, digamos, el conflicto, y este es la resolución del conflicto. En inglés sería conflicto lisis. Entonces, las fases, ¿cuáles son? Esta es la fase de simpaticotonía o conflicto activo, desde que se produce el shock, hasta que se soluciona el conflicto. Y la otra fase es la fase de vagotonía o fase de conflicto resuelto, pero que estoy en estado de curación desde que se produce el conflicto, desde que se resuelve el conflicto, quiero decir, o sea, desde que produce la conflictolisis hasta que vuelvo a la fase normal. Entonces acá voy a tener más sueño que lo normal, más sueño que lo normal, que es esto y que es esto, voy a estar más cansado que lo normal, voy a tener que trabajar menos que lo normal para poder curarme, y esto es lo que en medicina germánica se conoce como vagotonía. En realidad, la vagotonía, que es cuando aparecen los síntomas, cuando aparece el cansancio, cuando aparece el dolor, cuando aparece, eh, cuando me relajo, en realidad estoy en fase ya de curación. Lo que pasa que para curarme necesito descansar. Entonces, en fase de simpaticotonía, en donde estaba en conflicto activo, en donde me estaba desgastando, en donde estaba exprimiendo a mi cuerpo, enfermándolo, provocando una multiplicación celular o una atrofia, dependiendo de los programas, en estos momentos yo no tengo síntomas. Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy, hasta que en algún momento o no doy más o resuelvo. En general, si sigo así sin resolver el conflicto, me voy agotando y avejentando prematuramente. Si resuelvo el conflicto, voy a decir, hoy ¿cómo? Que lo he escuchado en muchísimos de mis pacientes. Hoy ¿cómo? Resolví el conflicto, ahora que se curó ahora este familiar, ahora que pude esto, el otro, caigo yo. Y en realidad lo que dijo el cuerpo es, bueno, ahora para que te tenés que curar vos. Entonces, nosotros acá no sentimos síntomas. Cuando sentimos los síntomas, tenemos que tener la suficiente paciencia como para respetar esta fase de vagotonía, de sanación del cuerpo, para poder volver a la normalidad. Lo que vamos a ver es que en estas dos fases de la enfermedad, conflicto activo, conflicto resuelto, los programas de cerebro antiguo y de cerebro nuevo se comportan de manera totalmente opuesta. El cerebro antiguo hace que los tejidos se multipliquen, las